Daniel 7 y Apocalipsis 13 ilustran a través de sus símbolos los imperios que se levantaron y los que se levantarían desde el Génesis o los orígenes, partiendo desde el pacto hecho entre Dios y Abraham y su descendencia. Esta descendencia terminó esclava en Egipto. Este fue el primer reino que tuvo relación con el pueblo de Dios. De allí vino el Éxodo y posteriormente van surgiendo nuevos imperios y el desarrollo histórico del pueblo de Dios con esos poderes, que van hasta el fin del mundo. En Daniel 7 pudimos ver un león representar al imperio de Babilonia, luego un oso con 3 costillas en su boca representando a los medos y los persas, y esas 3 costillas integrando los imperios que le precedieron y que ahora estaban bajo su dominio. Esos eran los babilonios, los asirios y los egipcios. Luego de los medo-persas vinieron los griegos, a la cabeza del general Alejandro Magno. Luego de estos hace aparición en este desarrollo geopolítico el Imperio Romano, cuya extensión de poder lo podemos ver actualmente en la Ciudad del Vaticano, donde el sucesor del emperador romano es el obispo de Roma. Si no has visto el video anterior donde explicamos la bestia que sube del mar, en la descripción del video estará el link para que vayas allí. No cabe duda de que la historia bíblica va fielmente ligada al desarrollo de la historia humana, pues la Biblia es la historia de un pueblo en relación con su Dios. Y estas naciones entran en la profecía porque la obra y el destino del pueblo de Dios han quedado definitivamente vinculados con ella. Este libro sagrado ha demostrado ser infalible al predecir los imperios que se han levantado, y eso nos da una suficiente confianza para saber el futuro que nos depara, pues en estas visiones apocalípticas vemos ya el surgimiento del séptimo y último imperio que se está levantando frente a nuestros ojos. Todo esto impresionantemente fue revelado a Daniel hace 2600 años y a Juan 2000 años antes, y hoy, viviendo en el cumplimiento de estas revelaciones, podemos decir con certeza de que la Biblia en realidad es un libro inspirado, que por el testimonio de sus mensajes declara que es el mensaje del Dios Todopoderoso, el Dios de dioses, el que creó todas las cosas. Así que dejaremos que la evidencia bíblica y la historia nos revele este séptimo y último imperio. No te muevas y vamos a ello. Mi nombre es Daniel Hurtado y esto es el Apocalipsis de Daniel. Bienvenidos. Apocalipsis 13:11 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Después de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que sale del mar, surge una de la tierra. Pero esta, dice Apocalipsis 13:12, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Comencemos a descifrar este simbolismo. John Wesley, en sus notas de Apocalipsis 13, escritas en 1754, escribió lo siguiente: la bestia de 2 cuernos todavía no ha venido, aunque no puede estar lejos porque debe aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia. Los intentos que se hicieron durante la Edad Media para entender qué era la bestia con cuernos de cordero estuvieron condenadas al fracaso. Era muy difícil que la gente entendiera antes de que la bestia con cuerpo de leopardo recibiera su herida mortal. La profecía se puede interpretar mejor después de que se ha cumplido. Por eso os lo he dicho antes, dijo Jesús, de que suceda, para que cuando esto suceda, creáis. Esto lo dijo Jesús durante una conversación acerca de acontecimientos futuros en San Juan 14:29. Y definitivamente estos padres reformadores merecen toda nuestra admiración y respeto. Es muy impresionante cuando estudiamos sus escritos, pues hacen parte de toda la herencia cristiana protestante que tenemos hoy día. Estas visiones, Daniel 7, Apocalipsis 13, claramente muestran una sucesión de poderes donde unos reemplazan al otro en orden sucesivo. Entonces esta bestia que se levanta de la tierra debe surgir inmediatamente después de que esta bestia del mar o este cuerno pequeño de Daniel 7 se le diera esta herida de muerte. Consideremos también esto. Esta bestia de 2 cuernos semejante a un cordero sale de la tierra, diferente a las otras que salen del mar.
y este mar agitado por los vientos. Esto nos da a entender que ésta surge en un lugar muy diferente al de las demás. Y si consideramos que las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones, entonces la tierra podemos argumentar correctamente que es un lugar donde hay pocas aguas, pocas personas, un lugar tranquilo. Entonces, considerando estas pistas, busquemos en la historia una nación que se haya levantado para esa época y que sea ajena al viejo mundo y a la agitación de las aguas. Recordemos que esta herida de muerte fue dada en 1798 en la Revolución Francesa. Y los franceses, la nación más poderosa de Europa, en ese mismo año reconocieron la independencia y el establecimiento de los Estados Unidos de América como una república independiente de la monarquía inglesa. ¿Podría ser esta nueva nación quien cumple con todos estos detalles de la profecía? Vamos a considerar algunos aspectos de los Estados Unidos de Norteamérica. Su declaración de independencia fue en el año de 1776. Esta independencia fue reconocida por los países del mundo en 1783. En 1787 una constitución fue formulada. En 1791 la Declaración de Derechos fue unida. En 1798 Francia reconoce a los Estados Unidos de Norteamérica como una nación independiente. El 4 de julio de 1776 es la fecha que se considera que marca el nacimiento de los Estados Unidos, como cuando lo dijo cierta vez Abraham Lincoln. Los padres de esta nación forjaron en este continente una nación concebida en libertad. Consideramos axiomáticas estas verdades, decía él, que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la libertad y a la persecución de la felicidad. Estas son palabras hermosas, palabras bondadosas, casi cristianas. El Congreso no formulará leyes con respecto al establecimiento de una determinada religión, ni para prohibir su libre ejercicio, dice la primera enmienda, adoptada junto con el resto del Acta de Derechos en 1791. La característica más destacada de la Constitución norteamericana fue la creación de una nación provista de una amistosa separación entre la Iglesia y el Estado. El mundo nunca antes había visto semejante cosa. Toda otra nación, desde la antigüedad, le cobró impuestos a la gente para obligarla a sostener la religión del Estado, y la mayor parte de ella oprimió a los disidentes religiosos. Estos principios de libertad claramente son los que Jesús enseñó cuando estuvo en la tierra, pues nunca obligó a nadie a creer en el Evangelio, y declarando en Mateo 22:21 de que se debía dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Plasmó o recordó la separación que debe existir entre la Iglesia y el Estado. Esta semejanza de los cuernos con el Cordero es interesante, pues el Cordero se menciona en Apocalipsis 29 veces, haciendo referencia a Jesús. Y esto lo podemos ver reflejado en estos principios fundamentales de su constitución. Ahora, estos cuernos representan dos poderes. En Daniel 8 encontramos algo muy similar, y es el carnero de dos cuernos. Daniel 8:20 dice, en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, esos son los reyes de Media y los reyes de Persia. Un imperio con dos poderes, con dos ideologías diferentes. En el caso de Daniel 8, los medos y los persas. Y en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, son los demócratas y los republicanos. Los dos y únicos poderes políticos, quienes con ideologías diferentes sostienen estos principios del Cordero, pero que llegarán a hablar como dragón, es decir, como la serpiente antigua, como Satanás. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es que habla el dragón? Para contestar eso, recordemos que el dragón actúa a través de las cabezas, que representan reinos. Apocalipsis 13, en la primera bestia que sale del mar y que representa un reino, dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Entonces miremos cuáles son las palabras que salen de este imperio, para que podamos entender la forma en que este dragón habla. El sílabo del Papa Pío IX, diciembre de 1864, dice, el Estado no tiene el derecho de dejar al hombre libre de adoptar cualquier religión
que él estimará verdadera. La Iglesia tiene el derecho de requerir que la Iglesia católica sea la religión del Estado, excluyendo todas las otras. Malditos sean aquellos que declaran la libertad de conciencia y de adoración, y los que opinen que en la Iglesia no puede utilizar la fuerza. La Iglesia Católica Romana debe exigir el derecho de la libertad solo para sí misma. El creyente católico debe manejar su voto con el fin de asegurar la ascendencia de la Iglesia Católica en este país. Esos son solo por mencionar algunos ejemplos de la forma como el dragón habla. Para que esta bestia de 2 cuernos pueda hablar como dragón, debe primero modificar su constitución. Lo curioso del asunto es que el presidente Donald Trump está luchando para cambiar la constitución, hacer cambios en la enmienda Johnson, y es esta enmienda particularmente la encargada de separar la Iglesia y el Estado. Vamos a ver este video. En el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump cumplió con otra de sus promesas de campaña: permitir que las organizaciones religiosas tengan actividad política. El mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva sobre la libertad religiosa que acaba con muchas restricciones impuestas al clero desde 1954. No American should be forced to choose between the dictates of the federal government and the tenets of their faith. Ahora, sacerdotes y rabinos, imanes y clérigos de todas las confesiones religiosas podrán participar en campañas políticas y apoyar candidatos. También tendrán la libertad de hacer política desde los centros religiosos sin perder los beneficios tributarios que la ley les concede. With this executive order, we also make clear that the federal government will never ever penalize any person for their protected religious beliefs. That is why I am today directing the Department of Justice to develop new rules to ensure these religious protections are afforded to all Americans. Tras la firma de la orden ejecutiva, Donald Trump anunció que sus primeros viajes al exterior como presidente de Estados Unidos serán a Arabia Saudí, Israel y Ciudad del Vaticano. Su gira estará marcada por asuntos terroristas, religiosos y militares. Arabia Saudí será la primera parada del mandatario. Allí se reunirá con líderes del mundo musulmán para fijar estrategias de cooperación contra el extremismo. Luego visitará Israel, donde se reunirá con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Su objetivo es impulsar un proceso de negociación entre israelíes y palestinos. Con la visita en el Vaticano, Trump habrá visitado los epicentros de las 3 mayores religiones monoteístas del mundo. Se tiene previsto que se reunirá con el Papa Francisco el 24 de mayo. Ya estamos viendo cómo la nación de los Estados Unidos de Norteamérica está renunciando a sus principios de república y llevando todo hacia la democracia. Mira, en una democracia, si 10 leones y un cordero deben votar para elegir su comida, lo más probable es que este cordero termine siendo la cena. Nunca se cae al abismo de un solo paso. Son los pequeños pasos los que nos van acercando al peligro. Y ya, Estados Unidos, autorizando a la Iglesia para participar en política, ha dado un gran paso. Ahora analicemos cómo es la obra maestra del engaño. Se crea una crisis moral y social para llegar con la solución. En el caso de la enmienda Johnson, fue el alboroto de parte de los movimientos LGBTI, satanistas y ateos contra los que profesan la fe y la religión. Pues estos, al dar el testimonio de la Biblia que condena esas prácticas, entonces arremeten contra los cristianos, acusándolos por dar discursos de odio y ser intolerantes, y entre otras cosas como estas que vamos a ver. In America, we don't punish prayer. We don't tear down crosses. We don't ban symbols of faith. We don't muzzle preachers and pastors. In America, we celebrate faith. Estas palabras de Trump son muy necesarias en momentos en que en Estados Unidos existen organizaciones que están promoviendo un estado totalmente alejado del cristianismo. Por ejemplo, en el 2015, la Corte Suprema de Oklahoma ordenó quitar el monumento a los 10 mandamientos. Esta decisión fue celebrada por ateos y grupos satánicos. De igual manera, en el 2014, la Asociación Humanista Americana, un grupo cuyo lema es hacer el bien sin ningún Dios, introdujo
introdujo una iniciativa de ley pidiendo que el monumento La Cruz de la Paz en Maryland sea demolido o removido. También en algunos estados de Estados Unidos se ha exigido que los sermones de los pastores deben ser revisados para censurar su postura sobre la homosexualidad y otros temas. Y como si fuera poco, algunas escuelas públicas de Estados Unidos han estado impidiendo la oración en los horarios permitidos. Es en medio de todo esto que Donald Trump aprovechó su discurso para dejar claro que seguirá defendiendo la libertad religiosa y que la fe cristiana debe ser respetada. Este discurso en defensa de los valores cristianos no fue del agrado de muchos congresistas demócratas que promueven una agenda liberal. Incluso Nancy Pelosi se enojó tanto con el discurso de Trump que hasta rompió el discurso. Una vez más, Trump demuestra con hechos concretos que durante su gestión procurará que Estados Unidos no olvide mirar hacia la gloria de Dios. In America, we celebrate faith. We cherish religion. We lift our voices in prayer, and we raise our sights to the glory of God. Bueno, ya estamos empezando a ver la formación del barro del alfarero y el surgimiento del falso profeta, la séptima cabeza. Y esto es el mundo cristiano protestante ejerciendo política, pero un protestantismo que vuelve a la madre iglesia para sanar la herida que este poder recibió en 1798. Queridos hermanos, la desunión es una herida en el cuerpo de la Iglesia de Cristo. La Biblia sigue diciendo, Apocalipsis 13:12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Estados Unidos ejercerá toda su influencia y poder para favorecer a la primera bestia. Cientos de cristianos pentecostales rezaron en esta reunión por la unidad de todos los cristianos. Io vi parlo come fratello, vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, a abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirá bene questo miracolo dell'unità. El mensaje del Papa les dejó sorprendidos. Francisco se despidió pidiéndoles oraciones y ellos respondieron rezando y grabando otro vídeo. My dear sir, thank you so from the bottom of our hearts. All of these leaders represent literally tens of thousands of people that love you, that believe God with you, and in answer to your request, we have just prayed for you and with you, and we did so in the Spirit. And we believe we receive, according to the words of Jesus in Mark 11:24, whatsoever thing you desire when you pray, believe you receive them, and you shall have them. The 4th chapter of the book of Ephesians. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Thank you, sir. We do bless you. We receive your blessing. It's very, very important to us. And we bless you with all of our hearts. We bless you with all of our souls. We bless you with all of our might. And we thank you, sir.
We thank God for you. And so, all of us declare together, be blessed. Once again, all together, be blessed. La tierra y los que en ella habitan serán obligados a adorar a aquel sistema que durante la Edad Media ejerció el poder. Esta herida de muerte ya la vemos sanada. Blindada, así está la ciudad del Vaticano, sede a esta hora de un encuentro inédito. Lo tienen ustedes en sus pantallas, 6:04 de la tarde en Italia, en la ciudad del Vaticano. El Papa Francisco recibe en la Santa Sede a 27 líderes de la Unión Europea. Así es, esta es la primera vez en la historia que un pontífice de la Iglesia Católica, que no es europeo además, se reúne con tal cantidad de líderes mundiales. La reunión se da en momentos en los que Europa está en alerta máxima tras el atentado del pasado miércoles en Londres y el ataque frustrado de ayer en Bélgica. Además de lucha contra el terrorismo, se espera que durante este encuentro el Papa dé un duro discurso sobre temas como la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad. Todos estos aspectos por los que en el pasado Francisco ha criticado con dureza a la Unión Europea. La reunión del Papa Francisco con los líderes de la Unión Europea se da en momentos de crisis en el continente. La de hoy es una cita inédita. Nunca antes en la historia un pontífice había logrado reunir a 27 jefes de Estado y de Gobierno del bloque en una audiencia que corresponde además con el aniversario número 60 del Tratado de Roma. Es interesante, ante una crisis el viejo mundo se volcó hacia este poder. De esta bestia de dos cuernos, la Biblia nos sigue diciendo: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Cuando leemos este versículo, recordamos al profeta Elías, y al estudiar su historia, vemos que hizo descender fuego del cielo a la tierra para demostrar que Jehová era el Dios verdadero. Este poder hace grandes señales, que aún hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres, para dar esa credibilidad de profeta verdadero y estar del lado del Dios verdadero. Pero aunque hace descender fuego del cielo a la tierra, es un falso profeta. Y por ser este un capítulo simbólico, entonces esto ciertamente representa algo. Jesús dijo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:4 sigue diciendo, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Manifestaciones poderosas del Espíritu Santo serán copiadas por este sistema. Los seres humanos seremos inducidos a pensar que esto viene de parte de Dios. Pero la profecía nos dice que estas señales son hechas por un falso profeta, por un falso Elías, que tiene un fin de muerte. Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Jesús nos advirtió sobre este asombroso engaño en los últimos días. Mateo 7, 22, 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El versículo 14 de Apocalipsis 13 sigue diciendo, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Por su parte, Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Los engaños de este falso Elías serán tan fuertes que si Dios lo permitiera, aún los escogidos serían engañados. En la actualidad, podemos ver ciertos milagros que la mayoría no cree y se le atribuyen a cualquier otra cosa menos a un poder sobrenatural. Pues cuando estos engaños se produzcan, los escépticos no tendrán otra opción que atribuírselos a Dios. El mundo entero será engañado,
pues dice la Biblia que este engaño son realizados por espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces este falso Elías, este falso profeta, es el mismo barro del alfarero de Daniel 2, que también representa el mismo sistema religioso, ejerciendo el poder civil. Aunque el mundo tratará de unirse por alianzas humanas, el mundo estará dividido en 10. Pero con la presencia o la injerencia del barro del alfarero y del hierro en todos estos poderes. Y esos son los Estados Unidos de Norteamérica, el papado y la bestia que era y no es y saldrá del abismo, Satanás mismo. En los próximos 2 videos hablaremos de este tercer poder, ilustrado en Daniel 8 y Apocalipsis capítulo 12. La imagen de la bestia impuesta a todo el mundo es una copia del sistema romano, que fusionó la iglesia y el Estado. Entonces en el mundo la religión se hará del poder civil. Es por eso que los pies de la estatua de Daniel capítulo 2, el barro del alfarero que representa un sistema religioso apóstata, estará mezclado junto con el hierro en los 10 dedos, y esto representando a todo el mundo. Y esta injerencia de la religión en los asuntos políticos ya lo estamos viendo. Está Bolivia en estos momentos. Allá Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta, sentenció que no hubo un golpe de Estado contra Evo Morales. La autoproclamada presidenta expresó estar contenta de regresar la Biblia al Palacio de Gobierno. Intervención en la Cámara de Representantes de Colombia acaparó todos los titulares. Y he querido no buscar la Constitución, ni buscar las normas, ni las leyes, sino buscar la Biblia. Estoy hablando, por supuesto, del rol de la religión en la política. Este es un debate candente y cada vez más importante en todo el mundo. Y América Latina, por supuesto, que no es la excepción. Y es que los grupos religiosos, especialmente algunos grupos evangélicos, han ido aumentando su poder político en la región. Su influencia se está sintiendo en partidos políticos, en referendos, en elecciones, y están impulsando cada vez causas más controversiales. En una región en la que apenas 30% de la población dice apoyar este tipo de políticas, fueron muchos los críticos, entre ellos Fabricio Alvarado. Hoy, pastor evangélico y candidato a la presidencia en Costa Rica. Si tenemos que salirnos de la OEA, nos salimos de la OEA, pero vamos a hacer respetar la vida y la familia en Costa Rica y vamos a hacer respetar la soberanía de nuestra nación. En menos de un mes pasó de tener 5% de respaldo en las encuestas a imponerse en la primera vuelta de la elección presidencial con 24% de los votos. Los medios hablaron de un gran shock religioso en Costa Rica, pero las ondas se sienten a lo largo de la región. De Guatemala a Colombia, los sectores conservadores religiosos están ganando terreno político. En Brasil, por ejemplo, la bancada evangélica con unos 90 diputados de distintos partidos es una de las más poderosas del Congreso. Varios factores explican este fenómeno. Según la encuesta Latino Barómetro, el catolicismo ha perdido su dominio en la región. Mientras que en 1995 un 80% de la población se identificaba como católico, para 2017 había bajado a un 59%. Esta transformación religiosa ha beneficiado sobre todo a las iglesias evangélicas, a las que hoy pertenecen 19% de los latinoamericanos. Pero no todo es cuestión de números. Según el doctor José Luis Pérez Guadalupe, investigador de la Fundación Konrad Adenauer, estos políticos priorizan un mensaje que atrae a diversos sectores de la sociedad independientemente de su fe. Lo que tenemos en este momento es un tema muy interesante, que no es al candidato, porque sea evangélico o no, sino es al tema que enarbola. Y en este momento el tema es un tema moral. O sea, curiosamente, el principal punto político es un tema que no es estrictamente político, sino moral. El obispo de una iglesia evangélica declarada en contra del famoso carnaval por presuntamente promover la sexualidad y la infidelidad fue electo alcalde. Desde entonces, Marcelo Crivella ha recortado el presupuesto de este y otros eventos de la ciudad, como la fiesta del orgullo gay. Sus críticos lo acusan de utilizar la alcaldía para imponer sus creencias religiosas. El gobierno, por su parte, alega que los recortes fueron por razones económicas.
La popularidad de este discurso conservador también ha llevado a alianzas inesperadas. Así lo explica el doctor Andrew Chestnut, director de Estudios Católicos de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia. Históricamente, los obispos latinoamericanos han visto a los evangélicos como lobos, robando su rebaño católico. Habiendo dicho eso, la nueva tendencia es una cierta alianza entre elementos más conservadores de la Iglesia Católica y los evangélicos. Apocalipsis 13, capítulo 15, 16 sigue diciendo: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que esta imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto nos hace recordar la historia del rey Nabucodonosor, que luego de recibir la visión de la estatua, manda a crear una imagen de esta, para que todos la adorasen, asesinando a los que no obedecieran. Y esta historia se repetirá. Apocalipsis 13, 17, 18 sigue diciendo: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esos versículos nos dan a entender de un control económico. Si queremos hacer alguna transacción comercial, entonces tendremos que tener una marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Una marca, un sello, es una insignia, una señal que determina una potestad o soberanía del que la impone al que la recibe. Llevar el nombre de algo o de alguien es igual que tener un deber, un compromiso del nombre que se lleva. El número de su nombre es 666, 3 veces 6. El 3 en profecía representa un énfasis divino. Apocalipsis 4:8 dice: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Esta deidad de 3 personas, que podemos representarla o ilustrarla con un triángulo, una figura geométrica con 3 lados, un Dios único y verdadero, representado en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es curioso que la masonería y las sociedades secretas utilicen este mismo triángulo para identificar a su Dios. Satanás trata siempre de imitar al Dios verdadero. Jesús es el león de la tribu de Judá. Satanás es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Jesús fue la serpiente levantada en el desierto. Satanás, la serpiente antigua que engaña a todo el mundo. Solo por mencionar unos ejemplos. El 6 representa creación. Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, este énfasis divino en algo creado es el reemplazo de la deidad de Dios por una deidad de seres creados, y estos pueden representar el dragón, la bestia y el falso profeta. El mundo, al final de los tiempos, Apocalipsis lo llama Babilonia, quien cae por dar del vino de su fornicación a todo el mundo. Y esto nos conecta con Babilonia, que fue el imperio en el cual el profeta Daniel escribió. Y este imperio cayó por dar a beber a todos vino, donde el 666 también estuvo presente. Daniel 5:23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú 1, y tus grandes 2, tus mujeres 3, y tus concubinas 4. El 4 representa totalidad o toda la tierra. Bebisteis vino de ellos. Además diste alabanza a dioses, de plata 1, de oro 2, de bronce 3, de hierro 4, de madera 5 y de piedra 6. Estos 6 que ni ven 1, ni oyen 2, ni saben 3, 666. Pero nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. El 666 estuvo presente en la caída de la Babilonia antigua, en la adoración que se le daba a las cosas creadas antes que al Creador. En Apocalipsis 9:20 se ratifica que la caída de la Babilonia final también será por la desobediencia,
donde también aparece el 666, y esto representa el reemplazo de la adoración y la obediencia que se le debe dar solo a Dios, el Creador, por la adoración a las cosas creadas. Ahora, vamos con la marca de la bestia. Esta bestia que sale del mar tiene esta marca y es su signo característico de autoridad. La imagen de la bestia es una copia de este sistema y de esta marca que es hecha por los Estados Unidos de Norteamérica, la bestia que sale de la tierra. Preguntamos entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? ¿Cuál es ese signo característico de su autoridad? Dejemos que ellos mismos nos contesten. En el bien conocido Catecismo de Baltimore hallamos esta explicación. Pregunta: ¿cuál es el tercer mandamiento? Respuesta: el tercer mandamiento es: acuérdate has de santificar el día de reposo. ¿Qué nos ordena el tercer mandamiento? Respuesta: el tercer mandamiento nos ordena que santifiquemos el día del Señor. Pregunta: ¿son lo mismo el día de reposo y el domingo? Respuesta: el día de reposo y el domingo no son lo mismo. El día de reposo es el séptimo de la semana y es el día que se santifica bajo la ley antigua. El domingo es el primer día de la semana y es el día que se santifica bajo la nueva ley. Pregunta: ¿por qué nos ordena la Iglesia que santifiquemos el domingo en vez del sábado? Respuesta: la Iglesia nos ordena que santifiquemos el domingo en vez del sábado porque en domingo resucitó Cristo de los muertos y en un domingo mandó el Espíritu Santo sobre los discípulos. En otra obra de enseñanza religiosa católica leemos, pregunta: ¿qué justificación tenemos por guardar el domingo con referencia al antiguo día de reposo que era el sábado? Respuesta: tenemos para ello la autoridad de la Iglesia Católica y la tradición apostólica. Pregunta: ¿enseña la Escritura en alguna parte que se observe el domingo como día de reposo? Respuesta: la Escritura nos ordena que oigamos a la Iglesia y que nos aferremos a las tradiciones de los apóstoles. Pero las Escrituras no mencionan en particular este cambio del día de reposo. En un catecismo doctrinal hallamos un testimonio adicional al respecto. Pregunta: ¿tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia tiene poder para instituir fiestas de precepto? Respuesta: si no tuviese tal poder, no podría haber hecho aquello en lo cual todos los autores religiosos modernos concuerdan con ella. No podría haber sustituido la observancia del domingo, primer día de la semana, en lugar de la del sábado, séptimo día. Cambió que no está autorizado en las Escrituras. En un epítome de doctrina cristiana hallamos el siguiente testimonio. Pregunta: ¿cómo prueba usted que la Iglesia tiene poder para ordenar fiestas y días santos? Respuesta: por el mismo acto de cambiar el sábado al domingo, que los protestantes reconocen, y por lo tanto se contradicen al guardar estrictamente el domingo, mientras que violan la mayoría de las otras fiestas ordenadas por la misma Iglesia. Pregunta: ¿cómo prueba usted esto? Respuesta: porque al observar el domingo reconocen el poder que tiene la Iglesia para ordenar fiestas y mandar que se las observe so pena de pecado. En un catecismo explicado sencillamente se hallan las siguientes respuestas y preguntas. ¿Qué es el tercer mandamiento? El tercer mandamiento es: acuérdate de santificar el día de reposo. ¿Qué nos ordena el tercer mandamiento? El tercer mandamiento nos ordena santificar el domingo. El día de reposo de los judíos era el sábado. Nosotros los cristianos santificamos el domingo. La Iglesia, por el poder que nuestro Señor le dio, cambió la observancia del sábado al domingo. Esto es lo que la potencia papal asevera haber hecho con respecto al cuarto mandamiento. Los católicos reconocen claramente que no hay autorización bíblica para el cambio que hicieron, sino que se basa enteramente en la autoridad de la Iglesia. Reclaman como prueba o marca de la autoridad de su Iglesia el mismo acto de haber cambiado el sábado al domingo.
y lo presentan como prueba de su poder al respecto. Nótese también las siguientes palabras de la revista The Catholic Record publicada en Londres y en Ontario, Canadá, septiembre de 1923. El domingo es nuestra marca de autoridad, la Iglesia está por encima de la Biblia y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de tal hecho. ¿Por qué guardan los protestantes el domingo? La observancia del domingo por parte de los protestantes es un homenaje que le rinden a la autoridad de la Iglesia Católica. El domingo es una mera creación de la Iglesia Católica. El domingo es la ley exclusiva de la Iglesia Católica. Si te parece loco esto, en que la marca de la bestia es el día domingo, el día del sol como día de adoración, basta que le eches un vistazo a la encíclica Laudato Si, hecha por el Papa Francisco, donde se habla de esto. Y para toda persona cristiana y no cristiana, conocedora y no conocedora de Dios, no es un secreto que la solución para el cambio climático es el día de reposo, un día de descanso que fue ordenado por Dios desde la creación, que por ser violado este principio, entonces vemos lo que vemos con nuestro planeta. El día de reposo siempre fue, siempre ha sido y siempre será la cura que la humanidad necesita para la contaminación ambiental y la contaminación moral. Pero será el domingo el día en que el mundo será obligado a guardar, pues es la marca de autoridad de esta bestia, que a su vez la recibió de Satanás, que demanda adoración en este día, por ser Lucifer, por ser la estrella de la mañana. La estrella que sale todas las mañanas es el sol. Por eso es en el día del sol en que todos serán obligados a adorar, en homenaje a este dragón usurpador. Esta bestia que sale de la tierra es particular su desarrollo, pues comparte su reinado con la que sale del mar. Hace alianza con esta y juntas crean el nuevo orden mundial. Pronto se desencadenarán los eventos finales. Un dragón, una marca, una imagen, una bestia y una decisión. ¿De qué lado te pondrás? Que Dios te bendiga, es el deseo del Apocalipsis de Daniel. Chao.